dentro de lo que es la temática de esta serie, hay puntos, hermanos, que tienen que ver con nuestra personalidad, con lo que nosotros llamamos nuestro carácter o temperamento. Y creo que en ese sentido, bueno, el formato de estas sesiones no ha sido de interacción, hermanos, pero me parece importante para una consideración posterior que tomáramos en cuenta todo esto, ¿no? Hay personas, hay creyentes eh, que somos algo dejados, que somos algo negligentes, que carecemos a veces de confianza, que carecemos de impulso, tal vez de fuerza, que no somos muy determinados. Entonces, estas cosas, cuando nosotros escudriñamos la palabra, hermanos, nos son demandadas y se vuelven sumamente relevantes porque sin esa diligencia, sin ese esfuerzo, hermanos, sin esa entereza de ánimo, bueno, difícilmente nosotros vamos a avanzar dentro de la vida en Cristo, más allá de lo que podamos decir en lo que tiene que ver con la vida secular, si es que se puede utilizar esa expresión. Entonces, hermanos, el texto en el que nos hemos basado en todas estas sesiones es Mateo 26, 41. Nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo a punto de ser entregado y Él ciertamente va a ser probado, Él va a ser quebrantado, hermanos. Entonces, Él va a orar junto con algunos de sus discípulos, Pedro entre ellos, y Él les pide que velen con Él, porque dice, estoy sumamente angustiado. Entonces, el Señor se va a una cierta distancia y dice que cuando Él regresa, les halla durmiendo. Estas palabras, particularmente las de Mateo 26, 41, se las dice a Pedro, eh, vela y ora para que no entres en tentación. Pero también lo digo, hermanos, estas palabras son aplicables a todos nosotros, pues encontramos en otros textos de la Escritura que se dedican no solamente a Pedro, sino a todos los creyentes en realidad. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Entonces, quiero empezar, hermanos, estas conclusiones comentando lo siguiente. Una de las mayores dificultades, hermanos, dentro de algunas de las congregaciones del Señor, es que los creyentes coincidamos en nuestro sentir al respecto de la vida en Cristo. Yo puedo pensar que no es así, es asá. Usted puede hacer un énfasis en ciertas cosas, yo en otras, hermanos. Damos mayores o menores importancias a los temas que están allí delante nuestro, pero bueno, una de las mayores dificultades es precisamente que nosotros coincidamos en el sentir. Ahora, la mayoría de nosotros sí coincide, por ejemplo, en las alabanzas, en los adjetivos que dedicamos a nuestro Señor, en lo que decimos que Él significa para nosotros, etcétera. Pero, hermanos, cuando hablamos del pecado, de la importancia que le damos, de la forma en la que debemos tratar, en la forma en que debemos lidiar con el pecado, de cómo debemos procurar la santidad, allí, hermanos, en ese punto, definitivamente los creyentes no coincidimos del todo. Los creyentes no solemos darle la misma relevancia, la misma importancia a las cosas. Entonces, aún dentro de nuestras filas, hermanos, solemos tener distintas opiniones, diferentes sentires acerca del pecado, de la importancia que éste tiene y de la relevancia que tiene nuestra separación, nuestro apartarnos para el Señor. Ahora, esto no debiera ser así, hermanos. De hecho, en ninguno de los temas debiera ser así. Pero particularmente aquí, hermanos, yo quisiera convocarles a que de alguna manera conformemos nuestra visión del pecado a la Escritura y particularmente a lo que nos dice Romanos 8 del 12 al 13. Romanos 8 del 12 al 13, hermanos, es una semblanza general, si usted quiere decirlo así, pero que nos da una pauta, hermanos, para la manera en la que nosotros debiéramos sentir el pecado, para la forma en la que nosotros debiéramos relacionarnos con nuestros yerros y con la santidad y la procuración de éste.
Romanos 8 del 12 al 13 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así pues, hermanos, Romanos 8, del 12 al 13, con la sentencia que nos da, hermanos, nos indica, nos guía hacia el sentir que el creyente debe tener. ¿A qué me refiero particularmente? Con lo que el sentir que el creyente debe tener para con el pecado. Me refiero, hermanos, particularmente a esto. Yo no puedo decir que soy un creyente en Cristo, hermanos, cuando la dinámica de la que habla Romanos 8, del 12 al 13, es totalmente ajena para mí. Yo no puedo decir que estoy experimentando a Cristo o la vida en Cristo o la novedad de la vida en Cristo si Romanos 8 del 12 al 13 me es extraño. Allí dice, hermanos, que no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Y aquí, hermanos, en esta expresión que sigue, se encierra mucho de lo que el creyente tiene que ver con el pecado y de cómo debe lidiar con el pecado para ser agradable a nuestro Señor. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermanos, empiezo con esto para citar entonces Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De lo que nos habla Romanos 8, del 12 al 13, es de una gestión, hermanos, que no está definida particularmente allí en el texto, pero nos habla de una gestión, hermanos, nos habla de hacer morir por el espíritu las obras de la carne. Y el tema es relevante, es serio, porque de hecho dice que si vivo conforme a la carne moriré, mas si por el Espíritu de Dios, hago morir las obras de la carne, entonces viviré. Bueno, uno de los aspectos, una de las formas que la palabra nos da, hermanos, para precisamente lidiar con la palabra, es el dicho del Señor en Mateo 26, 41, que es, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, puesto que esto se trata de conclusiones, hermanos, quiero enfatizar una gran diferencia que hay en el entendimiento de esta expresión. Lo que Mateo 26 no dice es, ora, pide que no entres en tentación. No nos está instando allí, hermanos, este pasaje particular, no nos está instando, no nos está llamando a que pidamos el no entrar en tentación. Ahora, este pasaje no lo pide, aunque cuando nosotros encontramos lo que se llama el Padre Nuestro, allí en Mateo 6, allí definitivamente sí, se nos insta a pedir que el Señor nos libre, que no nos meta en tentación. Pero, particularmente, Mateo 26, en su velad y orad, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La diferencia es sutil, hermanos, pero es sumamente importante. Una cosa es que yo me arrodille y le pida al Señor que me libre de esas circunstancias que me podrían llevar a pecar. Una cosa es eso, hermanos. Y otra cosa es el entendimiento de que mediante el velar y el orar constante, voy a evitar el entrar en tentación. Mediante la práctica de velar y orar, voy a evitar el entrar en tentación. Entonces son dos cosas diferentes, hermanos, y tenemos que comprender la diferencia. Mateo 26, 41 no se está refiriendo particularmente a esa petición que encontramos en el Padre Nuestro. No nos metas en tentación.
Mateo 26 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, esa diferencia es crucial porque no nos estamos refiriendo en este punto a ser librados de las circunstancias que nos hacen caer. Esto es importante. Cuando Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entremos en tentación, para que no entréis en tentación, no se refiere a que allí el creyente está pidiendo el ser librado de las circunstancias que le hacen caer. En realidad, hermano, el velar y el orar para no entrar en tentación tiene que ver no con algo externo, aunque podría caber, hermanos, pero más bien tiene que ver con algo interno. Tiene que ver con una gestión que hace el mismo Señor en nosotros, debilitando a nuestra carne o fortaleciendo nuestro espíritu para que, hermanos, cuando viene la tentación y su atracción, esta no tenga el mismo efecto sobre nosotros que cuando nos encontramos desprevenidos o debilitados. Entonces, el velar y el orar para no entrar en tentación, hermanos, tiene que ver con una gestión del ser interior y el librarnos de tentación del que habla Mateo 6 tiene que ver con el ser librados de aquellas circunstancias que precisamente nos pueden hacer caer. Entonces, hay una gran diferencia, hermanos, y partiendo de allí, quisiera yo hacer la pregunta y responderla. ¿Qué significa y qué no significa Mateo 26:41? ¿Qué significa y qué no significa Mateo 26:41? Bueno, debemos entender, hermanos, que con la sentencia, con su sentencia de Mateo 26:41, el Señor no pretende enseñarnos cómo ser ajenos al pecado. Repito esto, Mateo 26:41 no pretende darnos a entender que nosotros en esta vida podemos llegar a ser ajenos al pecado. Una piedra, hermanos, es ajena a las emociones. Un varón es ajeno a los dolores de parto, o como diría, como da a entender más bien Proverbios, el necio es ajeno a la sabiduría, aunque puede llegar a alcanzarla en su caso. Pero, hermanos, el creyente no podrá ser ajeno al pecado en esta vida. Repito esto, el creyente no podrá ser ajeno al pecado en esta vida. Lo que quiero decir con todo esto, hermanos, no es que estamos destinados a sucumbir delante del pecado. Lo que quiero decir, hermanos, es que mientras el creyente milite en este cuerpo, tendrá que lidiar con el pecado. Incluso, mi hermano, si nosotros hablamos de alguien que es victorioso delante del pecado, que es vencedor del pecado, con todo, este hermano, esta hermana, no será ajeno al pecado, porque tendrá que estar lidiando con su carne, tendrá que estar lidiando con la tentación, tendrá que estar gestionando las cosas necesarias para estar en victoria. Porque ser ajeno, hermano, significa literalmente que no tenemos nada que ver o que nos podemos desafanar absolutamente de algo. Pero mientras nosotros militemos en este cuerpo, hermanos, ninguno de nosotros podrá ser ajeno al pecado, no en esta vida. ¿Cuándo el creyente podrá ser ajeno al pecado realmente? Bueno, cuando abandonemos el cuerpo, hermano. Cuando nosotros abandonemos este cuerpo, entonces sí, usted podrá decir que es ajeno al pecado y podrá cantar victoria al respecto de estas cosas. Pero no podrá ser antes, hermano, no podrá ser en esta vida, aunque usted vele y ore. ¿Sí? La gestión que nosotros hacemos mediante el velar y el orar, hermanos, no tiene que ver pues con erradicar el pecado de nuestra vida. El pecado siempre va a estar presente allí,
Lo que vamos a hacer con el velar y el orar es que no seamos vencidos del pecado, que no entremos en tentación, que no caigamos en pecado, hermanos, pero el pecado siempre estará allí. Ahora, una cuestión, hermanos, que he tratado durante esta serie tiene que ver con nuestra doctrina acerca del pecado. Llamamos doctrina, hermanos, al conjunto de enseñanzas, al conjunto de afirmaciones al respecto de un tema. Hay una doctrina acerca de la persona de Dios, hay una doctrina acerca de la justificación, otra doctrina acerca del juicio, etcétera, etcétera. Y así hay una doctrina acerca del pecado. Ahora, hermanos, independientemente de las denominaciones, independientemente de lo que nosotros ostentemos como una serie de creencias o doctrinas acerca del pecado, lo que, lo que es verdad, nuestra opinión verdadera acerca del pecado, sale a relucir cuando llega la hora de que juzguemos un pecado, sea propio, hermanos, o sea ajeno. Es decir, yo puedo tener una doctrina bien bonita en el papel, puedo tener un credo al cual puedo recurrir en la biblioteca y puedo allí disertar acerca de lo que es el pecado en el creyente. Y puedo tomar textos y puedo presentarlo muy bien delante de los hermanos, pero lo que yo creo al respecto del pecado sale a relucir, lo que de verdad creo acerca del pecado, hermanos, sale a relucir a la hora de que yo juzgo un pecado, sea propio o ajeno. Y les conté esa anécdota, hermanos, de una hermana que cuando algunos nos enteramos de un pecado de un hermano, esta hermana dijo, ¿y eso que dice que era cristiano? Entonces, cuando esta hermana lo dijo así, yo dije, bueno, eh, pues esto es lo que de verdad piensa la hermana acerca de la presencia del pecado en el creyente. Es decir, para ella, aquel que pecaba de esa forma no era un creyente. Entonces, hermanos, independientemente de lo bonito que yo pueda hablar, independientemente de lo bien que pueda estructurar una doctrina, una creencia acerca del pecado, nuestra verdadera opinión acerca del pecado sale a relucir cuando llega la hora de juzgar los pecados, sean propios o sean ajenos. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque de esta manera, mi hermano, yo te puedo preguntar a ti, ¿cuál es tu doctrina acerca del pecado? O sea, ¿qué es lo que tú de verdad crees acerca del pecado? Porque aquí entra, hermanos, la flacidez o la severidad con que nosotros llegamos a juzgar los pecados, sean los propios o sean los de nuestros hermanos, los de las otras personas. Entonces, hermanos, cuando nosotros notamos esa severidad, esa flacidez o esa indiferencia acerca del pecado, hermanos, allí está nuestra doctrina personal acerca del pecado. Por supuesto, la palabra tiene la doctrina acerca del pecado, pero quiero decir o quise decir todo esto porque es necesario que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, mis hermanos. Entonces, necesitamos, hermanos, conocernos, necesitamos saber dónde estamos parados al respecto del pecado en nuestra vida, hermanos. Si lo dejamos pasar con facilidad, si nos importa solamente cuando se hace notorio, cuando somos descubiertos, nos importa en lo íntimo. ¿Cuál es tu doctrina acerca del pecado? ¿Por qué, hermano? Dependiendo de tu respuesta, dependiendo de cómo tú consideras al pecado, hermano, entonces Mateo 26:41 brillará para ti o no tendrá ninguna relevancia. Felizmente, hermano, si tú puedes unir tu doctrina del pecado, todas esas afirmaciones que vienen de parte de la palabra,
con el sentir, con lo que tú palpas día a día, hermano, entonces podrás decir que tienes una cierta madurez al respecto de estas cosas. Cuando tú de verdad puedes unir lo que dices, cuando tú puedes unir el discurso a tu sentir y a la gestión que haces del pecado, hermano, en tu día a día, entonces, hermano, felizmente podrás decir que tienes allí una cierta madurez, que has alcanzado una cierta madurez. Cuando se unen tu discurso, esas afirmaciones elaboradas acerca del pecado, hermano, y lo que tú realmente sientes, la necesidad que tienes acerca de ser limpio y de ser agradable a nuestro Señor. Entonces, en relación a ello, hermanos, Mateo 26:41 brillará o no para nosotros. Utilicé, hermanos, un ejemplo. Cuando empezamos esta serie, utilicé un ejemplo precisamente para que cada uno de nosotros se preguntara cuánto nos importan afirmaciones como las de Mateo 26:41. Y el ejemplo que utilicé fue el de David, hermanos, cuando se enteró de la recompensa que Saúl ofrecía para el que venciera a Goliat. Ya saben ustedes, el rey Saúl ofreció riquezas, ofreció que fueran quitados los impuestos de la casa de aquel que venciera a Goliat y prometió también la mano de su hija. Bueno, cuando David llega al campo de batalla y se entera que el rey ha ofrecido todas estas cosas, tenemos una reacción bien interesante en David, hermanos. Él entra en una especie de excitación y empieza a preguntar a uno y a otro, ¿qué es lo que el rey va a dar? No, pues va a dar esto, esto y esto. Y ya que se había enterado, va con el siguiente, oye, ¿qué es lo que dijo el rey? Pues esto, esto y esto. Y así andaba David preguntando y preguntando. ¿Por qué, hermanos? Porque David de verdad consideraba que esa promesa, que esa recompensa estaba cerca de él, que él de verdad podía tomarlo. Cuando David, hermanos, se ofrece para vencer para pelear contra Goliat, lo intentan disuadir. Le dicen, bueno, es que él ha sido soldado desde su juventud. Y David responde, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Lo que tenemos allí, hermanos, es que David no empezó a ser valiente por un simple optimismo sin fundamento, sino que David en realidad veía posible, veía cercana la recompensa que ofrecía Saúl, porque él ya era valiente, porque él había peleado contra osos, contra leones, y había salido airoso. Entonces, a David no le parecía difícil ir en contra de este filisteo, y entonces todo el asunto le parecía al alcance de su mano. Él pensaba poder tomar precisamente esas riquezas, el ser exento de impuestos y el tener la mano de la hija del rey. Por eso estaba así de excitado, hermanos. Ahora, la pregunta que se desprende es, ¿tiene brillo para ti, mi hermano, el galardón que encierra Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, hermano, no hay que explicar por qué David eh, entró en ese estado de agitación, cuando se le prometieron tales cosas. Todos entendemos lo que David veía allí, el interés de David. Pero mi pregunta para ti es, ¿tiene brillo para tu persona el que seas librado de tentación? Porque te digo esto, hermano, así como el matar a Goliat estaba al alcance de la mano de David,
Dios en su bondad, mi hermano, ha puesto al alcance de todos sus hijos una recompensa que es en realidad preciosa: ser librado de la tentación para no pecar contra él. Entonces vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿tiene brillo para ti el ser librado de la tentación? ¿Tiene brillo para ti el velar y el orar para que no entres en tentación? Un problema, hermanos, con esto es que dentro de las filas del Señor, no todos estimarán una promesa como esta, no todos quedarán prendidos de la promesa del Señor. Así como David estimó precioso el premio del rey, por lo bueno que eran las promesas ante sus ojos, eh, no sucederá, hermanos, esto es lo triste, no sucederá con todos nosotros que estimemos una promesa como la que encierra Mateo 26:41. La razón de que esto, hermanos, no brille para nosotros y no nos levantemos para procurarlo, tiene que ver precisamente con lo que mencionaba al principio, tiene que ver con la manera en la que nosotros concebimos la vida en Cristo, tiene que ver con lo valioso que es a nuestros ojos el estar limpios para nuestro Señor. Tiene que ver con cuánto hemos dado cabida al pecado en nuestra vida y cuánto nos hemos conformado al mundo, dando entrada a las pasiones pecaminosas, hermanos. En algunos de nosotros está tan desfigurada la noción de la santidad que da la palabra, hermanos, que cuando nosotros leemos velad y orad para no entrar en tentación, lo podemos comprender, podemos entender el razonamiento, pero cuando terminan sesiones como estas, simplemente echamos el dicho a nuestras espaldas y esto no vuelve a tener valor para nosotros, no vuelve a tener sentido para nosotros, de tal manera que deseemos indagar cómo se vela y cómo se ora para no entrar en tentación. De las cosas que hemos platicado, hermanos, es cómo se engendra el pecado. ¿Recuerda usted cómo se engendra el pecado? En Santiago 1, del 13 al 15, dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia inclinación, pues, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, hermanos, una buena pregunta es, ¿dónde opera en esta radiografía que se nos da acerca del pecado? ¿Dónde opera el velar y el orar? ¿Dónde mete su mano el velar y el orar para que se evite que nosotros entremos en tentación? Bueno, usted tiene este elemento, la concupiscencia, que es un elemento interno, es la inclinación personal de cada uno de nosotros hacia ciertos pecados y en ciertos grados. Tiene usted la atracción, que es el efecto de la tentación sobre el individuo a causa de su concupiscencia. Está la seducción, que es la gestión que el pecado hace sobre el individuo. Es la inducción, la persuasión, son las promesas del deleite que el pecado hace a la carne. En este punto, aunque todavía no hablamos de pecado, sino de la incitación a este, hermanos, la seducción no es un ámbito donde el creyente deba vivir. Finalmente, no finalmente, después de esto tiene usted la concepción, pues cuando nada interrumpe la línea del pecado, la concepción implica la entrega, el sometimiento de la voluntad a la tentación.
es permitir que la tentación pase de ser algo externo o periférico a ser algo interiorizado o recibido. Es compenetrarnos con la tentación. Después dice que se da a luz el pecado y el pecado consumado da a luz la muerte. Bueno, la pregunta es, el velar y el orar, ¿dónde interviene? ¿En dónde esta práctica piadosa, esta bendición de Dios, nos permite el interrumpir esta línea donde se forma el pecado? Bueno, mi hermano, la concupiscencia no va a ser erradicada de ti mientras vivas en este cuerpo. Sí puede ser debilitada, hermano. La concupiscencia no cambiará en el sentido de que tú deberás cuidarte de esas cosas durante toda tu vida. Es un elemento interno, pero la atracción que el pecado hace sobre nuestra carne, esa, hermanos, sí es intervenida por el velar y el orar. Decía hace un momento, hermanos, que el creyente no debe vivir en el ámbito de la seducción. Pero aún te digo esto, hermano, si tú velas y oras antes de la concepción del pecado, es posible que seas librado. Pero debo subrayar esto, lo hago por última vez. El creyente no debe vivir en el ámbito de la seducción. ¿A qué me refiero? No debo vivir exponiéndome a aquello que me incita. No debo vivir cerca de aquello que me lleva hacia el pecado. No debo estarme exponiendo a aquello que me seduce, que me propone. No debo estarme exponiendo a aquello que incita a mi imaginación. Debo alejarme de eso. Ahora, hermanos, el velar y el orar para no entrar en tentación tiene que ver con estar presentes a Dios y por tanto ausentes al pecado. Repito, hermanos, el velar y el orar tiene que ver con estar presentes a Dios para así poder estar ausentes al pecado. Esto, hermanos, tiene que ver con vivir en comunión, vivir en la compañía de Dios, de tal manera, hermanos, que viviendo en esa comunión continua, bueno, la presencia de nuestro Señor nos acompañará, la presencia de nuestro Señor irá con nosotros, no solamente estará con nosotros en nuestra habitación, sino que su temor nos acompañará en la calle, nos acompañará en nuestros pensamientos. El Señor tomará la iniciativa y fortalecerá nuestro espíritu, debilitará nuestra carne, remitirá la concupiscencia. Cuando nosotros nos acostumbramos a estar en la presencia del Señor, entonces somos santificados y somos santificados. Y será mucho más difícil, hermanos, que nosotros lleguemos a caer en tentación y después de la tentación lleguemos al pecado. Entonces, hermanos, tenemos la concupiscencia que mora allí en nuestra carne, hermanos. Tenemos la atracción, esta definitivamente es afectada por el orar y el velar. Tenemos la seducción que será cortada, hermanos, si desarrollamos esos hábitos. Y donde ya no hay nada que hacer es cuando el pecado ha sido concebido, cuando nosotros hemos permitido que la tentación se compenetre con nuestro cuerpo, se compenetre con nuestra voluntad y nos rendimos a ella. Allí, hermanos, ya no se puede hacer absolutamente nada. En ningún sentido, los creyentes hablamos de abortos. Cuando algo ha sido concebido, hermanos, allí ya no hay solución. Ya hemos caído. En ese punto ya no se puede hacer nada. Entonces, la intervención, el que el velar y el orar operen, afecten lo que es la cadena del pecado, hermanos, se da en esos primeros tres puntos. Afecta la concupiscencia, afecta la atracción, afecta la seducción, el efecto que tiene sobre nosotros, pero ya la concepción
es un punto de no retorno en lo que se refiere al pecado. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que hacernos conscientes de ello. Yo les había dado un ejemplo muy al principio de la serie, hermanos. Es un poco chusco y no lo cuento para hacerles reír, hermanos, porque no es el propósito. Pero se los digo porque tiene sus similitudes con el principio que estamos tratando de estudiar. Que bueno, cuando yo manejaba en Veracruz, eh, pues sí, me gustaba salir así disparado cuando daba el verde, y muchos de mis paisanos hacían lo mismo. Y en alguna ocasión me sucedió que iba yo, me quedé hasta la punta, dejé a todos atrás, pero no sabía que eso se debía a que una patrulla de tránsito venía atrás de todos nosotros. Entonces todos me dejaron avanzar porque pues estaba la autoridad presente, ¿verdad? Entonces, cuando la autoridad está presente, hermanos, entonces los hombres se vuelven bien portados. Pero cuando Dios está presente, hermanos, entonces los hombres se vuelven santos. Lo que tú tienes que hacer, mi hermano, en la procuración de la santidad es precisamente exponerte a la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios para que su efecto, su santidad, esté sobre tu persona. Y entonces sea muy difícil que tú peques contra Él. Pues mis hermanos, literalmente las palabras finales son estas. Yo provengo de una congregación donde no estábamos acostumbrados, hermanos, a rendirnos cuentas, pero en realidad es algo más profundo. Yo vengo de una congregación donde la mayoría de nosotros no se atrevía a manifestar sus luchas, no se atrevía a manifestar sus pecados, por temor a ser juzgado por los demás hermanos. El problema de todo esto, hermanos, es que se predicaba contra el pecado desde el púlpito, pero este era un tema que aparentemente solo tocaba a los infieles, a los incrédulos, a los apóstatas, a los que estaban fuera, pero la mayoría de nosotros simplemente guardaba un silencio acerca de cosas que pasaban en nuestras propias personas, porque puesto que ninguno se atrevía a ser el primero en decir, yo estoy peleando con esto, yo estoy batallando con esto, luego entonces nadie queríamos ser el primero, ¿verdad? Nadie quería pasar por esa vergüenza. Bueno, hermano, doy gracias al Señor porque en una cierta manera entre nosotros, en nuestra congregación, se dan estas cosas, aunque tal vez no se dan todavía, esta rendición de cuentas no se da todavía tan abiertamente, pero doy gracias al Señor por ello. Y pues a los que se atreven a confesar sus luchas, les digo lo siguiente, hermanos. No debemos engañarnos a nosotros mismos pretendiendo presentar la batalla, la resistencia contra el pecado en el ámbito de la seducción, lidiando con el pecado ya cuando éste está frente a nuestras narices, cuando ya nos hemos permitido imaginaciones, preámbulos, cortejos con el pecado, hermanos. Si alguno pretende no tocar el pecado, pero permanece contemplándolo o manteniéndose a una distancia corta para no perderlo de vista, hallará, mi hermano, que en realidad sigue usted atado al pecado. Seremos en este sentido como la esposa de Lot, que huyó, no sé si metros o kilómetros, no lo sé, pero al final su corazón le hizo volverse y contemplar, no sé si las casas, no sé si las plazas, no sé si las calles, no sé si la vida de Sodoma, pero finalmente ella no pudo desprenderse de ello, tenía que seguir mirándolo. El creyente, hermanos, no debe acostumbrarse a tomar sus decisiones acerca de pecar o no pecar cuando ya se encuentra en medio de la tentación, aunque todavía podemos hallar
ayuda, hermanos, el oportuno socorro. El mejor proceder acerca del pecado, hermanos, acerca de lidiar con el pecado, no es pretender hacer fuerzas de flaqueza ya en el momento de la prueba, ya en el momento en que estamos allí metidos, hermanos. El mejor proceder cuando hablamos de lidiar con el pecado es la decisión pensada, razonada, meditada, hermanos, de entregarse a velar y orar como un hábito permanente, un hábito previniente, un hábito que es santo, que nos guía a la santidad, que es seguro, hermanos, porque Dios lo ha prometido, un hábito que es confiable, porque fiel es el que lo prometió, un hábito que es bendito, hermanos, por los frutos que produce. Repito, el mejor proceder para lidiar con el pecado no es cuando ya estás en medio de la tentación, en tu flaqueza, hermano. No es así como tú debes lidiar con el pecado. El mejor proceder acerca de lidiar con el pecado es la decisión pensada, la decisión razonada, meditada, de entregarse a velar y orar como un hábito permanente, un hábito que previene, un hábito que santifica, hermanos, que es seguro, que es confiable y que es bendito. No se toma esta decisión cuando el pecado ya está golpeando a las puertas de tu casa, mi hermano. No se toma esta decisión cuando ya tienes el pulso acelerado, porque ya está el pecado allí enfrente tuyo. No se toma en medio de la hostilidad de la carne, ni cuando estamos a punto de caer, mi hermano. Esta decisión no se toma en esos momentos, se toma en frío, mis hermanos. Y esta, más que una decisión, es una resolución del alma. Es un acto de certeza y convicción, un acto de fe, pues, de confianza en aquel que lo prometió, sabiendo que Él no falla, sabiendo que Él no está ensayando con nosotros, hermanos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Dios no está ensayando, Él nos habla acerca de certezas, mis hermanos. Él es alguien que no miente, que tiene poder para respaldar sus promesas. Así que, mi hermano, ya concluyo con estas palabras, que todo aquel que entienda, vele y ore, como dice el Señor, para que no entre en tentación, mi hermano. Vele y ore como un hábito, como dice el Señor, como manda el Señor, para que no entre en tentación, para que de esta manera no vivamos pecando contra nuestro Señor. Entonces, ya no añado nada más, mis hermanos, de todo lo que se ha dicho. Yo espero que algo sea de bendición para su vida.